Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Mújica. Ante todo, sean ustedes muy bienvenidos. A nombre de Guadalupe Radio y de la Agencia de Noticias CENIT, nos da mucho gusto poder llegar una semana más a sus hogares para reportarles las noticias más relevantes acumuladas a lo largo de la última semana, 28 de octubre a 3 de noviembre, acá en Roma, relacionadas con la vida del Papa y de la Santa Sede. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de CENIT, y vamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. Esta semana ha sido una semana informativamente rica con relación a las actividades del Papa. Por una parte, se ha dado a conocer que el Papa emitió una disposición por la cual la Secretaría para la Economía, el ente que se ocupa del dinero de la Santa Sede, ha comunicado a los cardenales una nueva reducción del salario que reciben. Se trata de una cuarentena de cardenales que trabajan directamente en alguno de los dicasterios de la Santa Sede. A una reducción salarial que ya habían tenido en el pasado, se sumó a partir del 1 de noviembre una nueva reducción salarial del 10%, que son más o menos unos 500 euros. Esto ha despertado la preocupación en la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano, lo más parecido a una asociación sindical, porque prevén que esto sea el preludio de lo que será también una rebaja en sus propios sueldos. Por otra parte, y como cada mes, el Papa Francisco ha invitado a todos los católicos del mundo a sumarse a la intención que propone. Y este año, en el contexto de del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, el Papa Francisco ha puesto una intención que está al corazón de muchos padres de familia, especialmente de quienes han perdido a un hijo. Y es que este mes de noviembre el Papa Francisco invita a todos los católicos a pedir por los papás y las mamás que han perdido un hijo. Este video, que va asociado a la intención de oración por el Papa, producido por la agencia Lamaki en relación con otros partners que permiten seguir produciendo cada mes este contenido, es verdaderamente un video de valor donde podemos escuchar al mismo Papa, al mismo Santo Padre, hacer algunas reflexiones en torno al dolor humano asociado a este tipo de pérdidas, razón por la cual en una coyuntura como la del 1 y 2 de noviembre, en la que de alguna forma tenemos bastante presente a las personas que se nos han adelantado, el Papa apunta algunas reflexiones muy interesantes y además de interesantes, muy cercanas a quienes han experimentado una pérdida del mismo tipo. Por otra parte, también en el contexto del 1 y 2 de noviembre, es bastante probable que muchos de los que me están escuchando o viendo hayan visitado algún cementerio. Lo ha hecho también el Papa Francisco, quien se ha trasladado a un cementerio romano donde celebró la misa, aunque no dio una homilía. La homilía, sin embargo, todos la han interpretado en el gesto que tuvo al visitar algunas tumbas, porque las tumbas visitadas se trataba en esta ocasión de niños que no han visto la luz, que han nacido muertos, por una parte, y por otra parte, niños que han sido abortados, asesinados en el vientre de su madre. No nos referimos solo a los abortos involuntarios, donde la mamá no deseaba la muerte del niño, y nos referimos también a la muerte de aquellos infantes que sus mamás han procurado con la ayuda de los médicos, o a veces también sin la ayuda material de apoyo o del papá del niño, razón por la cual a veces llegan a este tipo de decisiones. Al inicio, cuando el Papa se acercó a la visita de las tumbas, el papá de una de las niñas sepultadas ahí se acercó al Papa para contar su historia. El Papa quiso también consolarlo, no solamente con la escucha, sino también con las palabras y el gesto que le dirigió. Por otra parte, la Santa Sede tiene una preocupación más, y esta preocupación tiene que ver con algo que ocupa buena parte del dinero anual en la Santa Sede, y me refiero a los medios vaticanos. Hay un conglomerado bajo el Dicasterio de la Comunicación que engloba la Radio Vaticana, el Centro Televisivo Vaticano, la Editorial Vaticana, los medios vaticanos, la sala de prensa de la Santa Sede, y
prácticamente todos los años se da un promedio de por lo menos 20 millones de euros. Es el dicasterio con más empleados de la Santa Sede, casi unos 500, y el Papa les ha advertido, al recibirles en una audiencia al dicasterio que se encontraba en asamblea plenaria, les adelantó en un mensaje casi hacia el final del mismo, que la reducción del dinero destinado por parte de la Santa Sede a este dicasterio está llegando a su fin, cosa que ha preocupado bastante a las personas, considerando que hoy en día hay muchas trabajando en ese dicasterio y que quizá todavía se puede optimizar de alguna manera, razón por la cual el Papa les ha invitado precisamente a esto. Pasamos brevemente a algunas otras informaciones relacionadas con la vida de la Iglesia y de la Santa Sede en otras partes del mundo y naturalmente en el propio Vaticano. La semana pasada, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un organismo institucional de la Santa Sede que se ocupa de trabajar en el campo de la prevención, en el tema de los abusos, no solamente sexuales, sino también de conciencia y de autoridad, emitió un primer informe. Este primer informe no solamente hace una evaluación del trabajo realizado, sino que también da algunas consignas del trabajo a realizar y también algunas valoraciones, no necesariamente positivas, algunas de ellas sí lo son, sobre el trabajo desarrollado por parte de la Santa Sede, de las diócesis y de otros organismos católicos a lo largo de todo el mundo. Este organismo de la Santa Sede, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, está a cargo del actual arzobispo emérito de Boston, el cardenal Sean O'Malley. Si bien es cierto que ya se ha venido verificando una transición, ha sido significativo que las personas involucradas en la elaboración de este informe se han hecho presentes en programas especialmente de la Radio Vaticana para valorar el hecho mismo positivo, eso sí, de la publicación de este informe. En la agencia de noticias CENIT lo hemos visibilizado, especialmente las notas tomadas del resumen ejecutivo, lo cual plantea también, digámoslo y reconozcámoslo, el mucho trabajo que se ha logrado en la Iglesia en los últimos años en este campo tan sensible e importante para que la Iglesia sea siempre un lugar seguro para todos. Finalmente terminamos con una noticia que en un principio debía haber sido algo positivo y que con el pasar de los días no lo ha sido tanto, y es la polémica asociada a la mascota del jubileo. Como muchos de ustedes sabrán, el próximo 24 de diciembre el Papa Francisco, en una misa pública en la Plaza de San Pedro a las 7 de la tarde, abrirá la Puerta Santa al terminar la Santa Misa. En este contexto de la presentación de algunos eventos previos al jubileo y también del anuncio de este tipo de actividad que tendrá el Papa al iniciar el año jubilar, que se extenderá a lo largo de todo el año 25 hasta el 6 de enero del año 2026, el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, presentó la mascota del jubileo. Se trata de una pequeña peregrina de cabellos azules y abrigo amarillo que se llama Luche. Hasta ahí parece que no había ningún problema, salvo que Luche está inspirada en animes japoneses, que ha sido elaborada por un artista italiano radicado fuera de Italia y que ha trabajado con el mismo tipo de contenidos para el Gay Parade y también para otros marcas que están en el polo opuesto a lo que podría interpretarse que es la adecuada interpretación de la moral católica. Esto ha dado pie a que muchos critiquen esta mascota, incluso también por los colores elegidos, pero bueno, quizá esto sea parte de la misma discusión que hay a veces cuando no hay otras noticias tan relevantes. Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, les saludo muy cordialmente desde Roma. Este ha sido todo por esta ocasión. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en una emisión más con las noticias más relevantes. Les invitamos a profundizar en lo que hemos dicho entrando a la web de la agencia de noticias CENIT, http://es.es.zenit.org. Soy el Padre Mujica
Hasta luego. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Múgica.